Euron 9. 3 recomendaciones a los críticos del concierto y una sola pregunta. Por tanto, la parte número 9 habla de 3 recomendaciones a los críticos del concierto y una sola pregunta de parte de Pedro Luis Uriarte Santamarina, autor del texto. Acabamos de completar un título muy importante que ha podido conocer y valorar las acechanzas que persigue al futuro del concierto y del cupo. También hemos analizado en profundidad el escenario de fuerte presión que se está creando sobre el conjunto del sistema concertado. Con ello, creo que tiene dibujado un panorama muy preciso de cuál es la situación. ¿No es así? Espero no equivocarme. En el título que vamos a iniciar ahora, el enfoque es completamente diferente. Pretendo con él dirigirme, todo el respeto, a los críticos del concierto para plantearles mi humilde punto de vista de ciudadano de a pie, 3 recomendaciones que pienso son muy sensatas y que espero compartas tú también. La primera es que se pongan de acuerdo porque la dispersión de críticas, descalificaciones, peticiones de aumento de cupo, etcétera, está variada que uno no sabe a qué atenerse. La segunda, las peticiones, hace referencia a un tema totalmente distinto, que definan la vía por la que quieren cargarse el concierto porque, como verás, hemos comentado en la otra parte del libro, esto es fácil de decir. A mí me parece muy difícil de implementar. La tercera recomendación que me atrevo a hacer a este conjunto de críticos es que deben valorar cuidadosamente las consecuencias de una acción que o anule el concierto, o lo desdibuje, o produzca un aumento brutal del cupo, con las consecuencias que han sido analizadas en uno de los capítulos anteriores. Finalmente, me permito dirigir a este grupo de políticos, periodistas, académicos, etc., que forman la legión de críticos del concierto, una sola pregunta: ¿a quién beneficia todo esto? En esta cuestión presento señalar que todos los planteamientos que se están haciendo tienen un claro perjudicado: la Comunidad Autónoma del País Vasco, el conjunto de sus instituciones y, por desagregación, la totalidad de los ciudadanos que habitan en este territorio. En cambio, del otro lado de la mesa no veo beneficiados, salvo déficit público del Estado. Merece la pena. Hasta aquí el planteamiento de este título que voy a desarrollar los 4 capítulos que acabo de anticipar. 44. Primera recomendación: póngase de acuerdo. Sin duda, te preguntarás, ¿por qué me atrevo a plantear algo así? Pues te lo voy a decir. Voy a confesártelo. Porque estoy asombrado con la enorme dispersión de los argumentos que se plantean para aumentar el cupo y la sensible diferencia que observo entre unas propuestas y otras. De ello deduzco que la cosa debe andar muy clara, porque si no todas las cifras tendrían que ser aproximadas o coincidentes. 44.1. Las propuestas de aumento del cupo de cuantía muy variada. Y para que confirmes a ti mismo que esto es así, te recuerdo 9 significativas propuestas de aumento del cupo que ya conoces y hemos analizado en la parte del capítulo 41 anterior. Les voy a exponer de más agresiva en términos de incremento del pago del Estado a menos. La primera propuesta es la que seduce la intervención del señor de la Fuente el 10 de marzo de 2014, antes citada, de que seducía que, como el gasto público per cápita vasco-navarro era el doble de la media de las comunidades autónomas del régimen común, había que reducir el correspondiente a Euskadi a la mitad, tomando como referencia, para valorar todo lo anterior, los presupuestos de 2014 de la Comunidad Autónoma, 10.215 millones de euros, y sumando a los mismos los de Araba, 415 millones, los de Vizcaya, 1.354 millones, y los de Guipúzcoa, 758 millones, obtenemos que el gasto total del País Vasco ascendió en aquel año a 12.742 millones de euros. Por tanto, una reducción del 50%, que se produciría con un relativo aumento del cupo, representaría un ajuste a la baja de 6.371 millones de euros. No está mal, ¿verdad? Segundo, la propuesta, segunda, aunque quizás tendría que ser la primera, es la del señor Ruiz Soró, que por un lado hacía una indicación parecida a la que hemos comentado en la propuesta anterior, y por otro lado señalaba que Euskadi había recibido una subvención del 8% acumulativa desde el año 1980. En este caso, estábamos hablando de una cifra gigantesca. Pero para no complicar más el análisis, voy a seleccionar esta propuesta pensando que se limitaba al año 2015. Y lo que
se proponía es un ajuste del cupo del 8% del PIB vasco, que representaría, por lo tanto, 5.283 euros. No, millones de euros, como hemos comentado en el capítulo anterior. Tercero, la tercera de las propuestas, la cual la paternidad también le corresponde en parte al señor de la Fuente, es la que contiene las cuentas públicas territorializadas. En este caso, y con la referencia del año 2012, hablan de un exceso de gasto del País Vasco, lo cual viene a significar indirectamente la necesidad de un ajuste del cupo de valor de 4.500 millones de euros. Esto suponía, como te he indicado, en el capítulo 41, que el País Vasco debería pagar al Estado no un 6,24% de los gastos a nivel nacional por competencias no transferidas, sino un 13,12%. Es decir, más del doble de su peso en el PIB. Cuarto, esa especie de martillo de herejes, sobre todo herejes nacionalistas de distinto pelaje, como vascos y catalanes, en el que se nos ha transmutado el señor Don Ángel de la Fuente, apuntaba en otro de sus artículos que al estar el cupo vasco sustancialmente infravalorado, había que aumentar su cuantía en 2007 nada menos que 4.500 millones de euros. Tenemos por lo tanto una nueva propuesta, no muy alejada de la anterior. Quinto, la quinta propuesta proviene también de un decidido crítico del concierto, el catedrático Miquel Buesa, que como has visto en el capítulo 41 anterior, propone un aumento del cupo del 4% del PIB, es decir, una cifra de 2.641 millones de euros. Sexto, la sexta ya la sabes, que la realizó el 3 de marzo de 2014 el entonces presidente de la Comunidad de Madrid. La conferencia en la que hemos hecho referencia en el capítulo 41 anterior. Este político se conformaba con un modesto aumento de solo 3.200 millones de euros para Euskadi y para Navarra. Como no indica cuánto debería corresponder a cada una de estas dos pecadoras comunidades forales, ya sabes que nos hemos permitido distribuir la cifra en función del PIB de cada una de ellas. Así, sostiene que Euskadi le corresponderían 5.000 o 2.516 millones de euros de aumento del cupo. No nos ilusionemos. Y a Navarra, 648 millones. Salvo que me haya equivocado en tan compleja operación matemática, pues con los sustos a los que le someten a uno los feroces críticos del cupo, te reconozco que tengo el pulso bastante acelerado. Y quizá me he equivocado al pulsar las teclas de la calculadora. Séptima. La séptima se la ajustamos al señor Mantilla con su propuesta de ajustar el cupo en 1.820 millones de euros. Octava. La octava se la adjudicamos al gobierno central. Como has visto, el primero de los epígrafes del capítulo 41 mantiene una cifra de cupo que es de 652 millones más que la estimada por el gobierno vasco para el 2015. Novena. La novena corresponde a las últimas manifestaciones de Albert Rivera, que ahora ha limitado sus pretensiones de aumentar el cupo en un 30%, lo que supondría, tomando como base la cifra que hace figurar el Estado en sus presupuestos para 2015 y 2016, un total de 458 millones de euros. Siento muchísimo que este político tan destacado haya quedado tan mal en la clasificación. Confiemos en que no se lo diga a nadie y no cambie sus planteamientos hasta situarse en cabeza. 44.2. Unos lógicos interrogantes que mueven a la reflexión. De la cooperación de las 9 propuestas surgen de inmediato 3 preguntas que someto a inteligente consideración. ¿Cómo es posible que de un asunto que al parecer está tan claro como este, dado lo rotundo y preciso de las cuantificaciones, pueden resultar cantidades tan dispares, desde 6.371 millones de euros hasta 458? Segundo, ¿cómo es posible que el Ministerio de Hacienda no haya hecho caso a tan distinguidos señores, algunos de ellos directamente relacionados con este organismo por vía profesional o política, y haya puesto alguna de estas estimaciones en el presupuesto del Estado como aumento de cupo del País Vasco, ya sea para 2014, 2015 o 2016? Tercero, ¿para qué sirven unos estudios que dan resultados tan dispares? Porque estamos hablando de diferencias de unas estimaciones y otras de miles de millones de euros, comparadas con una capacidad presupuestaria total de la Comunidad Autónoma Vasca que antes hemos apuntado para 2014 12.742 millones de euros. La diferencia entre la estimación de aumento del cupo de Albert Rivera, 458 millones, y la de Ángel de la Fuente, 6.371 millones, es nada menos que de 5.913
millones, lo que representa un 46,4% de la capacidad presupuestaria total vasca. Quizá te deje frío el porcentaje, porque te parezca irrelevante, pero si lo aplicamos al montante del presupuesto de gastos del Estado de ese mismo año que te hemos facilitado antes, 164.849 millones de euros, resultaría una cifra de 76.490 millones de euros. ¿Es concebible una diferencia tan enorme entre las propuestas de aumento de cupo? Como es, esta referencia demuestra que aquí no estamos ante un cálculo, ante pura especulación, sin credibilidad alguna. Porque si me permites añadir una pregunta más, ¿es concebible racionalmente que alguien proponga reducir a la mitad las capacidades de gasto de las administraciones públicas vascas? El papel lo aguanta todo, pero quizá determinadas elucubraciones habría que pasarlas por un doble filtro. Primero, el de la sensatez, y segundo, el de la responsabilidad. Y con todo, respeto a sus autores, parece que se han olvidado de los mismos en algún lugar, y que quizá no los han encontrado, si es que los han tenido alguna vez. Nada más, querido lector o lectora. Acabarás de superar otro capítulo. Espero que te haya resultado provechoso y compartas todo o parte de las reflexiones que contiene el mismo. 45. Una segunda recomendación. Defina la vía para acabar con el sistema concertado. Esta es una cuestión que ya hemos comentado en el capítulo 15 de esta parte octava, que se ha dedicado a analizar la propuesta radical de supresión del concierto, pero sin perjuicio de haberla trasladado aquí, conviene volver sobre su tema para insistir en que, así como lograr un desdibujamiento del concierto erosionando sus capacidades o produciendo elevaciones gigantescas de cupo, lo vemos posible, aunque difícil, de lograrlo. La abolición del concierto, desde nuestro punto de vista, presenta para sus partidarios una serie de dificultades y limitaciones que, en nuestra modesta opinión de ciudadanos, creo, deberían valorar adecuadamente quienes defienden con ardor un planteamiento de esta naturaleza. Como anticipado en aquel capítulo, veo grandes dificultades, al menos en 5 campos que te voy a recordar a continuación, en los siguientes epígrafes. 45.1. Existen claras dificultades constitucionales para abolir el concierto. Sabes muy bien, el concierto tiene en estos momentos una indudable forma de respaldo constitucional, pues la disposición adicional primera de la vigente Carta Magna Española ratifica que ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. Si esto es así, es obvio que el concierto económico está amparado y respetado por la propia Constitución, dado que es indudable que entre los derechos históricos que se reconocen al País Vasco, el primero y casi único que se percibe con nitidez en estos momentos es el concierto económico. Como te apuntaba en el capítulo anterior, al que vengo haciendo referencia, este planteamiento constitucional está ratificado en el segundo párrafo de la disposición derogatoria que contiene la Carta Magna. Dice así: 2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la ley de 25 de octubre de 1839, lo que pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. En los mismos términos se considera definitivamente derogada la ley 21 de julio de 1876. Se tratan de las dos leyes abolitorias de los fueros vascos aprobadas tras la finalización de la Primera Guerra Carlista y de la Tercera. Tras la conclusión de esta última, el País Vasco fue ocupado militarmente. Se declaró la ley marcial y fueron suspendidas las garantías constitucionales. En este ambiente fue aprobada la citada ley de 1876, de la cual derivó el primero de los conciertos económicos aprobado por pura y simple imposición por el gobierno central, cabezado entonces por un destacadísimo político español, don Antonio Cánovas del Castillo, el 28 de febrero de 1878. Pues bien, volviendo al texto constitucional vigente, es obvio que la eliminación del concierto económico exigiría la anulación tanto de la disposición adicional primera como de la disposición derogatoria. Pero como sabes muy bien, para su reforma la Constitución española requiere de mayorías reforzadas. Por lo tanto, se tendría que producir un consenso constitucional muy elevado, las Cortes Generales, en virtud por lo cual más de 2/3 de los mismos aprobaran una norma que iba a perjudicar claramente al País Vasco y por extensión a la propia Navarra. Aun asumiendo que este consenso supermayoritario se produjera en las Cortes Generales, la Constitución tendría que ser objeto de aprobación por referéndum. Y ahora te pregunto, y traslado a la pregunta a los defensores de la supresión del concierto económico: ¿es imaginable que una nueva Constitución española pudiera ser aprobada en el País Vasco y por extensión también en Navarra sobre la base de la supresión del concierto económico y previsiblemente e inevitablemente también del Convenio de Navarra?
un sistema de relación con el Estado que está vigente desde 1878 en un primer caso y desde 1841 en el segundo? Obviamente la respuesta es clara, rotundamente no. Sobre esa base, planteábamos en aquel capítulo la segunda cuestión a los partidarios de estas fórmulas abolitorias del concierto. ¿Es políticamente asumible el que una nueva constitución española nazca con el rechazo radical de la misma en el País Vasco y también fuerte, aunque quizá menor, en Navarra? La respuesta la dejo a tu consideración. Pero anticipo la mía. Sería un gravísimo error político de consecuencias incalculables. La tercera pregunta, dirigida a los mismos críticos, a modo de reflexión. ¿Qué ventaja política tendría esto para España en relación con la situación actual? Obviamente, absolutamente ninguna. 45.2. Las razones estatutarias para el mantenimiento del concierto son poderosas. Como hemos dicho ya a lo largo de esta obra, el concierto económico es el pilar central de la autonomía vasca. Por lo tanto, su anulación supondría la eliminación de la columna vertebral del modelo autonómico vasco, y ello porque en el artículo 41.1 del Estatuto de Autonomía está claramente establecido que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco están reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios. Por lo tanto, una disposición de esta naturaleza tendría que ser modificada por otra de este orden. Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco se regirán por las normas del resto de las comunidades autónomas del régimen común, o algo similar. De nuevo, para iniciar un proceso de reforma estatutaria se debe de producir una negociación previa ante las fuerzas políticas vascas y, llegado a un consenso, se sometería la propuesta a su aprobación por el Parlamento Vasco, en este caso por mayoría. ¿Alguien en su sano juicio puede pensar que una fórmula de esta naturaleza podría concitar un consenso suficiente en una cámara como la vasca, es decir, en Euskadi, en la que el peso de los partidos que propongan la abolición del concierto tiene un peso irrelevante? Recuerda que UPyD cuenta con un solo parlamentario de los 75 que forman la Cámara Vasca, y Ciudadanos tiene solo una representación institucional ínfima en el año 2015, 2 concejales y un juntero de los miles que han sido elegidos en las últimas elecciones municipales. A esta pregunta podríamos añadir una segunda. ¿Cómo conseguirán estos partidos que la supresión del concierto se apruebe en el Parlamento Vasco? Pero es que además, el Estatuto Vasco tiene que ser sometido a la aprobación por referéndum del pueblo vasco. ¿Cómo puede suponer esto? Suscita de inmediato un tercer interrogante. Alguien que no haya perdido la cabeza puede pensar que en Euskadi se puede aprobar por referéndum un modelo de estatuto en el que haya desaparecido la fórmula de concierto vigente desde hace más de 137 años. Que la gente, cuando hablas de 300 años, se vuelve loco, piensa en Escocia, y ahí sí tienen derechos. Escocia tiene derecho a ser un país. Pero el País Vasco no. No se te ocurrirá ser ocultado, por lo tanto, las dificultades que en este campo son absolutamente insalvables. Por otro lado, si no se modificaran, el estatuto significaría que el actual seguiría vigente, por lo cual la vigencia del concierto económico sería siendo intocable. Y si esto es así, ¿cómo podría implantarse la hacienda estatal si su presencia contraviniera al estatuto? ¿Nacionalizarían las haciendas forales? Formular una hipótesis aún más peregrina. Quizá convenga recordar que una de las razones por las cuales se impone el concierto en 1878 es porque el Estado no tiene presencia en las provincias vascongadas en el ámbito tributario. Aunque la administración central española es hoy mucho más poderosa que la de aquella época, su presencia en el campo tributario es muy pequeña. ¿Cómo van a conseguir hacerse con el control y la gestión de las haciendas forales? 45.3. Son impensables los actos de fuerza en un contexto europeo. En función de todo lo anterior, no se te ocultará que la eliminación del concierto económico habría que hacerla por un acto de fuerza. De la misma forma que su imposición se realizó en 1878, manu militari. Y ahora te pregunto y traslado de nuevo la pregunta a los defensores de su abolición. ¿Es imaginable en una España integrada en la Unión Europea y en pleno siglo XXI un acto de fuerza de esta naturaleza? Fíjate que supondría doblegar las convicciones y fórmulas de relación con el Estado que han durado más de un siglo y que hoy tienen plena vigencia legal y constitucional. Además, esta fórmula singular ha sido reconocida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y se ha demostrado absolutamente beneficiosa para las dos partes que la acordaron, como lo demuestra el rotundo apoyo parlamentario de las 14 leyes aprobadas por las Cortes Generales desde 1981. La respuesta te la dejo a tu criterio, pero mi contestación es de nuevo rotundamente no.
45.4. Poderosas razones políticas abogan por el mantenimiento del sistema concertado. Los partidarios de la abolición radical del concierto tienen una fuerza política muy limitada. El peso de UPyD en el actual Congreso de los Diputados es de 5 parlamentarios. Y en las últimas elecciones municipales y autonómicas, de las que este partido ha conseguido resultados que se pueden calificar sin duda de catastróficos, previsiblemente su apoyo parlamentario en las futuras Cortes Generales en 2016 será aún menor o nulo. Es un partido que, salvo milagro, desaparecerá. No sé si tú estarás enterado de estas cosas, pero en mi opinión, la divina providencia creo que no presta mucha atención a estas cosas. Y no creo que esté por echar una mano a Rosita Díez, Fernando Savater, Martínez Gorrerán y demás próceres de un partido capa caída a otra fuerza política que defiende un planteamiento abolicionista. Ciudadanos, en cambio, parece que es un partido político emergente. Puede desempeñar un papel relevante en el juego político estatal que se abre a partir de 2016, como te hemos comentado anteriormente. Sin embargo, previsiblemente su posición será de nuevo minoritaria. Por lo tanto, las posibilidades de hacer un planteamiento de absorción del concierto tendrán que ser en base a acuerdos con los partidos grandes, los dos partidos que de nuevo parecen estar llamados a encabezar gobiernos, o es el PP o el PSOE. El Partido Popular, el País Vasco, es uno de los grandes defensores del concierto. El PSOE está planteando abiertamente fórmulas asimétricas de la organización territorial española para tratar de resolver el problema con Cataluña. Y con la situación catalana en ebullición, estos partidos llamados a gobernar y que previsiblemente necesitarán apoyos, van a crear un gravísimo conflicto en un País Vasco que es hoy una balsa de aceite. No sé qué opinarás, pero a mí me parece altamente improbable. 45.5. Razones prácticas juegan también a favor del concierto. Los partidarios de la abolición del concierto económico, o de esta opinión, deberían realizar la misma reflexión que tuvo que afrontar el presidente del Consejo de Ministros español, don Antonio Cánovas del Castillo, tras la aprobación de su citada ley abolitoria de los fueros de 1876. En otras palabras, tienen que reflexionar la presencia del Estado en la comunidad autónoma del País Vasco en términos de administración tributaria, fiscal y financiera es mínima, por no decir inexistente. Como acabo de apuntar, ni tienen funcionarios, ni tienen información, ni tienen en suma capacidades de gestión. Por lo tanto, los partidarios de la abolición del concierto económico deberían hacer un esfuerzo de imaginación y definir cómo se las iban a arreglar una vez conseguida esta auténtica proeza de cargarse el concierto y liquidar las haciendas forales para garantizar que la administración pública, ahora estatal, en vez de foral, siga funcionando con normalidad en estos campos. A mí me parece que la respuesta a esta cuestión práctica, que estoy seguro, no se te habrá planteado ni por asomo los abolicionistas porque sus formulaciones son meramente teóricas y absolutamente superficiales, resulta francamente difícil desde un punto de vista organizativo y funcional. 45.6. La actitud generosa por parte de este autor, Luis Uriarte Santa Marina, termina aquí la relación de dificultades que ve en estos momentos con sus ojitos e información de simple ciudadano, pero pensando un poquito para la supresión del concierto. No me he querido extender en otra más. Tocábamos en aquel capítulo en el que anunciábamos la petición de supresión del concierto, pues recordarás que hablábamos allí también de las dificultades que planteaba la incorporación al actual o futuro modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. Pero no solo quiero compartir estas ideas contigo, como soy un tipo generoso, dice Pedro Luis Uriarte de Santa Marina, se las traslado muy gustosos a los partidarios de acabar con el concierto, con el ruego de que todo lo anterior, una reflexión personal, les sirva o les pueda servir de reflexión. Si la hacen, pienso que deberían valorar la grave dificultad de lo que se está planteando. Y ahora, permíteme que te pregunte, ¿crees que me harán caso? Pues te voy a dar mi opinión a tenor de lo que leo y veo, me temo que no. Y es que existe un empecinamiento tan grande en las posiciones contrarias al concierto que cualquier planteamiento para romper esa coraza mental, tuyo, que está llamado a fracasar. Pero como la esperanza ya sabes que es lo último que se pierde, habrá que seguir insistiendo, argumentando, influyendo hasta llegar a convencerlos. 46. La última cosa, que es una recomendación. Hay que valorar las consecuencias de la supresión del concierto. Has leído las dos recomendaciones que me he atrevido a hacer al conjunto de los críticos del sistema concertado. Te ruego me permitas hacer la tercera. 46.1. Un inexplicable ataque a algo que no origina problemas.
A mí personalmente este tipo de planteamientos que provienen de una concepción del Estado español centralista y centralizador y de otras que confunden la igualdad con lo igualitario me parecen poco inteligentes, con todo respeto a los mismos. Pues tras definir la teoría no entran en el lado práctico de la vida, es decir, no entran las consecuencias potenciales que podría tener una acción como la que proponen. Eso puede ser comprensible para alguien que se mueve en el mundo de la filosofía o de la abstracción, pero es inaceptable en un político. Y es que para resolver una cuestión que entiendo pueda ser molesta para aquellos que tengan el tipo de concepciones a las que he hecho referencia en el párrafo anterior, pero que no origina trastornos de ningún tipo, se plantean pretendidas soluciones que van a originar muchísimos más problemas que los que pretenden resolver. Que el concierto no ha originado problemas graves lo demuestra el hecho indiscutible que el Estado español ha seguido vivito y coleando durante los 137 años conviviendo con el concierto económico vasco y durante algunos años más todavía con el convenio de Navarra. A esta referencia podremos añadir otra mucho más próxima y es el hecho de que las críticas al concierto surgen masivamente en momentos muy característicos. Por ejemplo, cuando los partidos políticos se tienen que enfrentar a unas elecciones generales o cuando se aborda el tema del debate de un nuevo modelo de financiación de las comunidades autónomas del régimen común. En la última época, a estos dos escenarios que parecen ser una especie de mina de críticas contra el concierto, se ha añadido en los últimos años otro adicional. Y es el hecho de que Cataluña ha solicitado un concierto económico, que luego se ha presentado como pacto fiscal, y eso ha desatado los demonios familiares de todos aquellos que ven los planteamientos catalanes son un peligro para la estabilidad de España, y que el hecho de que Cataluña tenga alguna vez un régimen similar al del concierto económico podría situar a este territorio del Estado, al que se le ve desde hace unos años con notable prevención, en una situación que muchos, tanto en el gobierno central y partidos estatales más representativos, y las propias comunidades autónomas del régimen común, considerarían privilegiada y que no están dispuestos a aceptar. Finalmente, el concierto no causa trastornos, lo podemos ver desde una perspectiva comparativa. Si observamos que el crecimiento de las críticas al concierto coincide no solo con los momentos específicos a los que he hecho referencia anteriormente, sino con situaciones en las que el País Vasco goza de una buena situación comparativa con otras nacionalidades y regiones del Estado español. Por tomar una referencia muy precisa, en el año 1995, cuando el paro en el País Vasco superaba de largo el 20% y solo se situaba en esta negativa referencia por detrás de Andalucía y Extremadura, no me consta que el concierto recibiera ni por asomo el nivel de críticas que ahora está sufriendo. ¿Y qué significa esto? Hemos comentado en el capítulo 10 de la parte primera cuando señalábamos que el concierto no es una varita mágica. Y es el hecho de que se identifica una buena situación económica y social en términos comparativos con otros territorios del Estado español, con el hecho de diferenciar el disfrute del régimen de concierto. Como hemos aclarado en aquel capítulo, que espero recuerden, el sistema concertado es un punto de apoyo. Recuerda lo que comentábamos allí de Arquímedes, pero que requiere luego una gestión de primera calidad desde las instituciones públicas, un planteamientos estratégicos adecuados con los que el País Vasco ha seguido una política diferencial. 46.2. Un modelo singular de vinculación con el Estado. Como apuntaba acertadamente el catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, intelectual relevante, Juan José Álvarez, el concierto económico es nuestra manera de estar en España. Esta misma formulación, quizás pesado, de una forma no tan elegante, coincide con el sentir ampliamente mayoritario de la población vasca. De hecho, el concierto económico, como te he comentado en el capítulo 11 de la parte primera, es uno de los pocos, mínimo común denominador, que consiguen aglutinar lo que en muchas otras cuestiones, más que un territorio, es un archipiélago absolutamente fragmentado. Adivinas que me estoy refiriendo con tristeza, Euskadi. Por lo tanto, la supresión del concierto económico supondría, además de un grave agravio a todo el País Vasco, la ruptura de esta manera de estar en España, para emplear la misma expresión que la del catedrático que acabo de citar. Desde una perspectiva política, en este caso proveniente del Partido Nacionalista Vasco, las posiciones se expresan todavía con más claridad. Así, Aitor Esteban Bravo, portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de Diputados, señalaba el 1 de agosto de 2015, con absoluta claridad,
que Euskadi se replantearía formar parte del Estado si intentan cargarse el concierto. Se puede decir, por lo tanto, más alto, pero no más claro, desde luego, que las afirmaciones de este político. 46.3. Atacar al concierto significa desestabilizar el País Vasco. En el último Euskobarómetro, que publica regularmente la Universidad del País Vasco, EHU, se observa que una mayoría cualificada de más de 2/3 de la población vasca está relativamente satisfecha con el estatuto, y que no te olvides, en estos momentos, es la norma institucional que da la cobertura formal más profunda al propio concierto económico. Por lo tanto, existe esta positiva situación absolutamente mayoritaria de satisfacción con el régimen estatutario, aunque es evidente que el mismo tiene limitaciones, carencias y no está desarrollado al 100%, lo cual resulta absolutamente increíble porque han transcurrido 36 años, en el año 2015, desde su promulgación. Eso no ocurre en muchas de las comunidades autónomas españolas, y no digamos nada en Cataluña, pero por ello no se entiende muy bien el interés que tienen los partidarios de la supresión del concierto económico en destruir lo que en estos momentos puede considerarse una auténtica balsa de aceite en el contexto político español, superado así décadas de fortísimas tensiones. 46.4. Una situación de equilibrio inestable. Estas tensiones, tras haber dejado atrás las décadas negras del terrorismo, son todavía sentidas y expresadas con claridad por una parte significativa de la población vasca, en lo que se refiere a pertenencia o no a España de Euskadi. El propio Euskobarómetro, al que acabo de hacer referencia, que fue publicado el día 23 de julio de 2015, señala que en pleno debate político sobre la remodelación del modelo de Estado en España se tomó a 1/3 de la ciudadanía vasca, un 30% de la misma, que sigue manifestando tener deseos grandes de alcanzar la independencia. Es obvio que este porcentaje aumentaría enormemente si tenemos en cuenta que solamente un 27% de los simpatizantes del PNV apoyan esta opción, según el citado Euskobarómetro. Pero no hay que olvidar cuál es el posicionamiento de fondo del partido mayoritario vasco. Un movimiento político que, a pesar de tener más de un siglo de edad y haber gestionado la comunidad autónoma vasca prácticamente sin interrupción desde 1980, con el paréntesis de unos 3 años en donde estuvo el administrador apostólico de sede vacante, Pachi López, no solo no se ha visto afectado por la aparición de menos partidos en la escena política española, sino que en el momento en el que se escriben estas líneas, en octubre de 2015, tienen el máximo poder institucional en su larga historia. Controla el gobierno vasco, las 3 diputaciones forales, las alcaldías de las 5 poblaciones más importantes del País Vasco, por citar algunas de las referencias del poder institucional que acumula este partido, y además ha conseguido entrar a través de Geroay en la coalición de gobierno de Navarra, entonces con don Manuel Ayerdi, representante en aquel territorio, ocupando una de las vicepresidencias. Por si tienes alguna duda sobre cuál es el posicionamiento de fondo del citado partido, podría aportarte múltiples referencias, pero me voy a limitar a ofrecerte una sola. Creo que resultan muy significativas en la cuestión que venimos comentando las manifestaciones el 22 de julio de 2015, con las que el presidente del Euskadi Uruachar del PNV, Antonio Ortúzar Arrobarrena, acogía las palabras pronunciadas en Bilbao por Felipe VI en un acto organizado por el Círculo de Empresarios de Madrid, Cataluña y el País Vasco, cuando el jefe del Estado señaló que España es el gran patrimonio común de todos, la gran empresa que a todos pertenece y une. Pues bien, el presidente del máximo órgano ejecutivo del PNV, el Euskadi Uruachar, trasladó a Felipe VI que a su partido le gustaría, la próxima vez que viniera a Euskadi, hable de un Estado en el que se sientan reconocidas las distintas naciones, y le recordó que al PNV la actual unidad de España no le gusta. 46.5. Una visión no partidista. Pero quizás sea todavía más significativa que las manifestaciones de este importante dirigente político, las de 2 intelectuales vascos muy destacados, personas inteligentes, ponderadas, que dejan claro que si se ataca al pilar central de la autonomía vasca, las consecuencias serán gravísimas. La primera que te ofrezco es la posición del catedrático de Derecho Internacional Privado de la Universidad del País Vasco, Juan José Álvarez, que recogía de ella el 23 de junio de 2013 la petición de supresión del concierto realizada por el primer secretario del PSC, Pere Navarro. La recoge perfectamente la portada que puedes ver a continuación. Si Madrid rompe el sistema de concierto, la única alternativa será la secesión. De ella, 23 de junio de 2013, página 32. La segunda es más reciente y proviene de Daniel Innerarity, conocido ensayista y catedrático de Filosofía Política y Social de la misma universidad y director de su Instituto de Gobernanza Democrática.
El 24 de octubre de 2015, el Correo resumía en su expresivo titular su posición. Era el siguiente: un ataque a nuestra soberanía fiscal tendría un efecto similar al de la sentencia del Estatuto. 24 de octubre de 2015. 46.6. Una llamada a la reflexión y a la sensatez. No me extiendo más en este tema porque creo que con todo lo anterior es más que suficiente para reforzar esta tercera y última recomendación a los partidarios de la supresión del concierto económico, a los que me permito sugerir que deben valorar las consecuencias de un acto de esta naturaleza. Ya sé que hay opiniones, aunque se elimine el concierto o se imponga un crecimiento estratosférico del cupo, consideran que no pasará nada. De esta tesis, es el también fisólogo y ensayista donostiarra, ideólogo de cabecera del partido UPyD, Fernando Savater. En un artículo publicado en El País, al que he hecho referencia anteriormente, titulado Nubarrones, se mostraba claramente partidario de la mano dura en lo que se refiere a la cuestión catalana. Recordaba, para reforzar su punto de vista, de todos aquellos que pensaban que con la ilegalización de Batasuna se iba a producir consecuencias gravísimas. La realidad demostró que estaban equivocados. Pues bien, pienso que planteamientos de esta naturaleza no son trasladables al concierto ni al convenio. Ante este tipo de manifestaciones hay que señalar, así como los planteamientos políticos de ETA y del movimiento que le apoyaba estaban encapsulados, es decir, eran defendidos por una parte significativa, pero claramente minoritaria, de la ciudadanía vasca. El concierto económico y, por supuesto, el convenio de Navarra representa un modelo de relación con el Estado que tiene un apoyo absolutamente mayoritario de la ciudadanía vasca. Además, no lo olvidemos, tiene este carácter de transversalidad y de mínimo común denominador que antes te apuntaba. Por ello cuenta con apoyos desde los posicionamientos políticos del Partido Popular hasta más tibiamente aquellos que defienden hoy abiertamente la independencia para el País Vasco, para Euskadi. Siendo esto así, no se entiende muy bien por qué se gana y quién gana desestabilizando una situación de estabilidad como la que propicia la existencia del concierto y del convenio. 46.7. Un eleccionador precedente histórico. Hay veces en las que es interesante recordar la historia. Y en este caso te invito a hacerlo de la mano de Javier Muñoz, un excelente periodista del Correo, que el 18 de octubre de 2015 escribía un interesante artículo titulado La pelota del concierto. Su artículo empezaba suavecito, como si fuera un bolero. El concierto económico vasco se ha convertido en el balón oficial del derbi futbolero habitual entre foralistas y antiforalistas, solteros contra casados. Antes de que todos empecemos a bostezar con el cruce de declaraciones, alguien debería responder a algunas cuestiones previas. Sin pausa se sitúa ya un ritmo rápido, un twist, por ejemplo, lanzando 3 preguntas a quienes critican el concierto. Por ejemplo, quienes acusan a los vascos de gozar de un privilegio, la historia medieval es fascinante y sirve para un roto y un descosido, están dispuestos a renunciar a que la hacienda estatal los rescate a ellos si su gestión es calamitosa. Asumirán la responsabilidad de reducir el gasto cuando los recursos escasean y aceptarán que los votantes los pongan a parir tras haber aprobado recortes. El dinero que supuestamente Euskadi se queda de más gracias al cupo, ¿cuánto es exactamente? ¿Servirá para saldar las deudas de otras administraciones que no son sostenibles y tienen una capacidad recaudatoria limitada? Tras todo ello, este licenciado en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid nos cuenta una interesante historia que no encierra misterio alguno porque conoce su final. Dice así: la política fiscal fue lo que encendió la mecha en las colonias británicas de Norteamérica en el siglo XVIII. Los colonos no querían la secesión, que originalmente era la reivindicación de unos cuantos exaltados. Sin embargo, acabaron declarando la independencia después de que se los acusara de insolidarios. En Londres decían que eran unos jetas porque se resistían a que se les cobraran tributos sobre lo que no podían decidir. A los colonos les molestaba no estar representados en la Cámara de los Comunes y que los impuestos aprobados por ella tuvieran una finalidad recaudatoria. Te confieso que no conocía esta historia, por eso seguí leyendo. A ningún gobernante británico se le ocurrió cruzar el Atlántico para pulsar los ánimos. Cuando el primer ministro Lord Grenville impuso la ley del timbre de las colonias de 1765, la respuesta fue un boicot comercial contra el Reino Unido. Después de un error tan clamoroso que requirió una derogación, escribió el siglo pasado la historiadora Barbara Tuchman,
los políticos británicos podían haber separado a reflexionar sobre la relación con las colonias y sobre el rumbo que debían seguir para obtener una lealtad ventajosa para afianzar, por añadidura, la soberanía. Pero no reflexionaron. ¿Por qué iban a hacerlo si estaban en posesión de la verdad? La conclusión a la que llega toda esta historia termina que en el año 1776, 100 años antes de nacer el concierto, prácticamente, la verdad es que no ha perdido vigencia. Barbara Tuchman considera que la independencia de las colonias no era algo que básicamente tenía que haberse producido. La pendiente que condujo a la secesión le parece un caso palmario de mal gobierno, la consecuencia de una serie de decisivas insensateces y reiteradas en el tiempo de Jorge III y sus políticos. Lo advirtió en aquel tiempo Edmund Burke, político de origen irlandés, filósofo y defensor de la causa americana. ¿Qué necesidad hay de demostrar un principio si tal demostración es contraproducente? Hasta aquí la historia que nos cuenta Javier Muñoz en su interesante artículo. Parafraseando la frase que he puesto en negrita, podríamos decir, y con esto concluyo el capítulo: ¿qué necesidad hay de demostrar un sistema que está funcionando bien si ello es contraproducente? Desmontar. ¿Qué necesidad hay de desmontar un sistema que está funcionando bien si ello es contraproducente? Porque ciertamente lo será si se atenta contra el concierto económico. Será un enorme error político y una verdadera pena que significaría entrar en una etapa muy negativa que podría traer la desestabilización del País Vasco. Espero y deseo que esto no ocurra por el bien de todos. Pues señaló el lehendakari Iñigo Urkullu Rentería el día 20 de octubre de 2015 ante la Plana Mayor de la Judicatura Española y Vasca, y en presencia de Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo y Consejo General del Poder Judicial, el máximo órgano de los jueces. Hay que rechazar los análisis rápidos y simples de la cuestión vasca. Añadió a continuación: es el momento actual por el que atraviesa la política española el que requiere de comprensión, responsabilidad y altura de miras. Insistió también el lehendakari en que el futuro del autogobierno pasa porque todas las formaciones políticas recuperen el espíritu del pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad. No sé qué opinarás, pero creo que con este planteamiento del lehendakari podemos dar por concluido el capítulo en el que he tratado de hacer llegar a los críticos del concierto esta última recomendación absolutamente necesaria en todos los órdenes de la vida, de que cuando se quiere introducir un cambio en una situación estable y que no origina ningún problema apreciable, hay que valorar siempre las consecuencias de esta decisión. Y ciertamente, como indican todas las referencias, la supresión del concierto, además de un error histórico, traería consecuencias muy graves tanto para Euskadi como para España. Espero que las mismas no se produzcan nunca. 47. Qui prodest. Como has visto en los 3 capítulos anteriores, me he atrevido a plantear este mismo número de recomendaciones a los críticos del concierto, aunque, como te apuntaba a uno de ellos, las esperanzas de que sirvan para algo son muy remotas, tomando en cuenta lo que percibo como visceralidad más que firmeza de alguna de sus posturas, no todas, por supuesto. Tras ello, voy a dar paso más con el desarrollo de este capítulo que, como has podido ver, se inicia con una locución latina que creo que es muy apropiada para completar el título con el que nos encontramos. Veamos si tú eres de la misma opinión. 47.1. Una pregunta imprescindible que demanda una clarificadora respuesta. Creo que ha llegado el momento que tú, lector o lectora, seguro que estabas esperando. Me refiero, y quizá para cerrar este título, deberíamos recordar a Marco Tulio Cicerón, filósofo, este sí filósofo, político, orador, uno de los grandes retóricos y estilistas del mundo romano, y a Lucio Anneo Séneca, un cordobés que llegó a lo más alto en el imperio de Nerón y que ha pasado a la historia por sus obras de carácter moralista. Ambos, con casi un siglo de diferencia, popularizaron la locución latina que acabas de leer. Efectivamente, ¿quién se beneficia de una situación de conflicto como la que has venido rodeando al concierto casi desde su nacimiento, y en octubre de 2015 vive otros de sus episodios de grave agitación? Hay que hacerse esa pregunta una y otra vez con el objetivo de dejar atrás una situación de conflicto como la que se está pretendiendo crear, porque no acabo de entender para quién es beneficiosa la eliminación del concierto o el aumento sideral del cupo con la paralela interminable
disminución del gasto público vasco o el correlativo aumento de impuestos. Dos sistemas diferentes sin un puente que las una. 47.2. Admito que quizá podría defenderse un planteamiento de este tipo si un aumento sustancial de cupo, como los apuntados, tuviera un beneficio práctico tangible en otros ámbitos. Como ya he señalado en repetidas ocasiones, en esta misma hora, no hay que olvidar nunca que la relación de la comunidad autónoma vasca que establece el concierto económico con el Estado es absolutamente bilateral. Y no tiene nada que ver con la que este último mantiene con las 15 autonomías de régimen común. Estamos ante dos sistemas diferentes, entre los cuales no existen ningún tipo de vasos comunicantes. El foral es de pago y el común es de cobro. Lo hemos explicado en otros lugares, pero voy a insistir en esta idea que explica con mucha mayor profundidad que yo, José Rubí Casinello, el director general técnico de la Hacienda Foral de Vizcaya, en su artículo Las relaciones financieras entre el País Vasco y el Estado. Señala el señor Rubí que con independencia del origen y justificación histórica del concierto, lo cierto es que este régimen se basa en principios completamente diferentes del régimen de financiación común, hasta el punto de que podríamos afirmar que entre uno y otro existen diferencias que podríamos calificar incluso de filosóficas. Este gran experto del concierto económico en los sistemas de financiación señala tres grandes diferencias entre el foral y el régimen común. Primero, la primera es muy importante, la anuncia de esta manera. Así, mientras que en el sistema de financiación común el principio relevante es el de necesidad, y todo el entramado se dirige a cuantificar las necesidades de gasto de las distintas comunidades autónomas y posteriormente a determinar su financiación, el régimen de concierto se basa en la capacidad, de manera que, por un lado, asegura a través de distintos mecanismos la asignación a la comunidad autónoma de todos los ingresos tributarios que son atribuibles a sus residentes, y por otro, determina la financiación de las competencias no asumidas desarrolladas por la Administración Central en función de la renta relativa del País Vasco al respecto en el total estatal. Segundo, la segunda diferencia entre ambos sistemas, señala el señor Rubín, es la siguiente. La financiación final de las comunidades autónomas de régimen común depende de la definición y cuantificación de sus necesidades de gasto, mientras que las del País Vasco responde a su capacidad tributaria en la medida en que, tras financiar las competencias no asumidas, retiene para la financiación de sus propias competencias el resto de ingresos generados en su territorio. Tercero, tras apuntar esta diferencia sustancial, este experto destaca lo siguiente. Mientras el sistema de concierto descansa en la autonomía del País Vasco para la adopción de sus propias decisiones en materia de política tributaria, reconociendo a las instituciones competentes amplias posibilidades para diseñar el sistema fiscal que estimen más conveniente, las comunidades del sistema LOFCA tradicionalmente se han visto sometidas a las decisiones unilaterales adoptadas por la Administración Central. Si bien es cierto, el modelo ha ido evolucionando, sobre todo en las dos últimas reformas, ampliando el grado de corresponsabilidad, reconociendo aquellas cotas crecientes de autonomía en la definición y en el nivel de previsión fiscal de su territorio. Cuarto, la cuarta característica diferencial es todavía más clara. Por último, la responsabilidad y el riesgo unilateral constituyen características intrínsecas al modelo de concierto, en la medida en la que obliga a asumir las consecuencias de sus propias decisiones en materia tributaria o de un ejercicio inadecuado de sus competencias de gestión, mientras que el sistema común se centra sometido a la tutela estatal, que con la proliferación de cláusulas de garantía y fondos y mecanismos de todo tipo, ha alimentado en muchos casos la imprudencia en la adopción de decisiones por los responsables políticos a no hacer visibles las consecuencias de sus decisiones de gasto y de endeudamiento. Concluye José Rubí su inteligente análisis indicando lo siguiente. En conclusión, creamos que el régimen de concierto es un derecho histórico consagrado constitucionalmente en el que autonomía, capacidad y responsabilidad son los principios que lo caracterizan frente a la dependencia, necesidad, sometimiento y tutela estatal que informan del modelo de financiación del régimen común. El corolario lógico es que uno y otro den y deben dar resultados distintos que por otro lado no tienen que ser necesariamente favorables a uno de ellos. Y finalmente, refiere una cita,
de uno de los grandes críticos del concierto, el profesor Ángel de la Fuente. Es importante distinguir con claridad entre lo que es el sistema foral per se y los resultados financieros derivados de la forma en la que éste ha sido aplicado. El sistema foral per se comporta ciertas peculiaridades institucionales y competenciales, pero no implica necesariamente ningún privilegio económico. 47.3. Un aumento de cupo no beneficiaría a las 15 comunidades del régimen común. Hace 55 años, Pedro Uriarte Santamarina inició sus estudios de Derecho y de Ciencias Económicas. En la primera de las carreras se estudia Derecho Romano. A pesar del tiempo transcurrido, recuerda perfectamente que existía una diferencia sustancial entre el llamado lucrum cessans, lucro cessanse, y el damum emergens, daño emergente. Un cupo menor del debido representaría un lucro cesante para el Estado y no para otras comunidades autónomas. No representa un daño emergente para ellas porque lo que Euskadi no pague al Estado no reducirá las obligaciones que el Estado tiene con las 15 comunidades del régimen común. Por lo tanto, no se lo quita a esas otras comunidades autónomas. Esto ocurriría así si la cantidad que representase ese cupo menor pagado, por ejemplo, cualquiera de las 9 propuestas de aumento de cupo, nos hemos citado, en el capítulo 44 de esta parte octava, salía de un fondo del que se nutrieran los presupuestos de otras comunidades autónomas. No existe caja común. Lo que existen son dos flujos de fondos independientes, uno de pago al Estado por la comunidad autónoma vasca y por Navarra, y otro de cobro del Estado para las comunidades autónomas del régimen común. Ahí sí existe caja común, pues se nutre con impuestos que recauda la agencia tributaria estatal para esas 15 comunidades. Esto quiere decir, en otras palabras, que un aumento de cupo solo beneficiaría al Estado. ¿Y alguien me puede decir que los graves problemas de déficit público que todavía arrastra el mismo van a quedar solucionados con una mega aportación adicional de la comunidad autónoma vasca, aunque sea esta enorme, de tan solo 4.500 millones de euros? Porque debes saber que en el año 2014 alcanzó un 3,79% del PIB, es decir, 40.068 millones de euros, situación que se mantendrá en el año 2015, en el que el déficit estatal se espera que se sitúe en el 2,9% del PIB, alrededor de 30.000 millones de euros, de acuerdo con el programa de estabilidad remitido por el gobierno español a la Comisión Europea. En cambio, un aumento exponencial del cupo, que no ayudaría a solucionar el problema de falta de recursos del Estado, originaría un impacto brutal para el País Vasco, según hemos analizado en el capítulo 42 de esta parte octava. Entre otras consideraciones, produciría un aumento del paro en la misma, por de pronto, por los miles de funcionarios públicos que se verían de patitas en la calle, que tendrían que ser pagados por parte del propio Servicio Público del Empleo Estatal, el INEM. Con lo que a lo mejor salía más cara la salsa que la perdiz. Pero quizá te esté rondando una pregunta en la cabeza y vamos a tratar de bañarla. Y me apresuro a contestarla antes de que la formules. ¿Qué pasaría si existiera una caja común entre el sistema foral y el de las 15 comunidades autónomas de régimen común? Pues la conclusión que antes te he ofrecido sobre el Estado es muy parecida a la que te voy a dar a continuación. Tienes que partir de un dato que es poco conocido, pero hay que valorarlo en toda su dimensión. De acuerdo con la información que periódicamente publica el Boletín Estadístico del Banco de España en su número de septiembre de 2015, se recogía que el endeudamiento de las comunidades autónomas hasta el 30 de junio de dicho año, pues bien, ascendía al conjunto a una bonita cifra de 251.253 millones de euros. Si restamos de la misma el endeudamiento que en ese momento tenía el País Vasco y el de la Comunidad Foral de Navarra, 9.903 millones de euros la primera, 3.586 millones la segunda, nos queda una cifra global de 237.764 millones de euros. Por lo tanto, incluso con un aumento gigantesco del cupo, que nos hemos situado en algunos casos en 4.500 millones de euros, la deuda de las comunidades autónomas de régimen común solo se reduciría en 1,68%. En definitiva, y como conclusión, pues es ahí donde quería llegar,
Las aportaciones que pudiera realizar la comunidad autónoma con aumentos gigantescos de cupo no resolverían los problemas de financiación del Estado y mucho menos los de las 15 comunidades autónomas de régimen común. Con esta afirmación rotunda, creo que puedes plantearte la contestación a la pregunta que planteaba en latín como título de este capítulo. ¿Qui prodest? La contestación es prácticamente a nadie, pero en cambio perjudica gravísimamente a Euskadi. Por lo tanto, salvo que el objetivo sea precisamente es decir, causar un grave daño al País Vasco y por añadidura desestabilizar la situación del mismo y por extensión la de España, los planteamientos que defienden aumentos exponenciales del cupo no solo no benefician a nadie, sino que solo pueden causar daño. Con esa, de nuevo, rotunda manifestación por mi parte, te he ofrecido todas las claves para que tú, estimada lectora o lector, valores por ti mismo la situación y contestes a la pregunta que da título a este capítulo. 47.4. Una gota de agua en un océano. Como complemento, lo que te acabo de apuntar, vamos a suponer que por las vías que sea, no concibo ninguna, pero voy a aceptarlo como hipótesis, se pacta o se impone al País Vasco un aumento de cupo de nada menos que 4.000 millones de euros. Supongamos que también, tras esta auténtica proeza, el gobierno central promete a las 15 comunidades sedientas autónomas de régimen común que va a colmar su lógica sed de recursos repartiendo entre ellas esos 4.000 millones arrancados a los insolidarios vascos en función del peso relativo de su PIB sobre el total de esas 15 nacionalidades y regiones. El resultado lo vamos a ver en el cuadro siguiente. Distribución entre las 15 comunidades autónomas de régimen común del aumento de cupo de 4.000 millones de euros. Por tanto, digamos, vamos a poner única y exclusivamente deuda al 31 de junio del 15 y cupo con el porcentaje. Cataluña, 67.854 millones de deuda, cupo que le correspondería a 822 millones, porcentaje sobre la deuda 1,21%. Comunidad Valenciana, 40.085 millones de deuda, le corresponderían 409 millones de euros, porcentaje del 1,02%. Andalucía, 29.822 millones de deuda, 583 millones corresponderían 1,95% sobre la deuda. Madrid, 26.312 millones de deuda, 813 millones, 3,09%. Castilla-La Mancha, 13.138 millones de deuda, correspondería 156 millones, 1,18% sobre la deuda. León y Castilla, 10.388 millones de euros de deuda, tendría 222 millones de ese dinero con un 2,14%. Y ahí sí seguiría con Galicia, Baleares, Murcia, Canarias, Aragón, Asturias, Extremadura, Cantabria, que tendría 2.547 millones de euros en deuda y le correspondería 50 millones de ese cupo, un porcentaje del 1,97% de su deuda. La Rioja, 1.390 millones, le correspondería 32 millones, 2,32%. Y ahí tenemos esa media de que correspondería sobre el total del conjunto de las deudas de las comunidades autónomas del régimen común, un 1,68% de esa deuda. Las conclusiones son obvias. A ninguna comunidad autónoma le resuelve tan inesperado maná sobre su situación financiera. Las cuatro más beneficiadas serían Madrid, con una reducción de la deuda de tan solo el 3,09%, Canarias, un 2,63%, Asturias, el 2,33%, y La Rioja con 2,32%. Las que notarían menos alivio serían las siguientes cuatro. Comunidad Valenciana, que solo vería reducida su enorme deuda al mínimo de un 1,02%, una auténtica migaja. Castilla-La Mancha, un 1,18%. Cataluña, un 1,21%. Y Baleares, un 1,34%. En cambio, en el otro lado de la balanza del País Vasco, al tener que pagar esos 4.000 millones que ni arreglan nada al Estado ni a ninguna comunidad autónoma, sufriría un auténtico colapso, como he tratado de explicar en el capítulo 42 de esta parte
octava. 47.5. Los aumentos o disminuciones del cupo no afectan a la cuantía de las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas no forales. Te lo he comentado ya en el capítulo 7 de esta parte octava, pero creo que es conveniente reproducir su contenido aquí para que quede totalmente claro. Esto es así porque te debe quedar claro que no existen vasos comunicantes entre lo que paga el País Vasco al Estado y lo que reciben las comunidades autónomas del mismo. Son dos sistemas de relación financiera con el Estado diferentes e indispensables, independientes. En otras palabras, un eventual aumento de cupo no significa aumento de recursos para ninguna de las 15 comunidades autónomas de régimen común, pues el régimen de financiación no está vinculado ni al cupo ni al tema de la aportación. Los problemas de financiación de una comunidad autónoma de régimen común los tendrá que resolver la misma con el Estado, que es quien le provee de mayor parte de sus recursos. En este proceso, el País Vasco ni puede intervenir ni debe interferir. ¿Alguien concebería una propuesta de Euskadi por los 104.617 millones de euros prestados por el Estado a distintas comunidades autónomas entre el 2012 y 2014? ¿O por los 127.533 millones que según la Junta de Extremadura han recibido las 15 comunidades no forales, de los cuales Euskadi no ha recibido ni un solo euro? O para terminar, con esos integrantes, ¿por qué no se ha protestado desde el País Vasco por esos 28.942 millones de euros recibidos a coste cero por las comunidades no forales en 2015, o por los 11.000 millones que ofreció la entonces vicepresidenta económica Elena Salgado para contentar a Cataluña en 2009, o por los 10.000 millones que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, prometió en julio de 2015 a las comunidades autónomas del régimen común antes del nuevo modelo de financiación? Pues esos mismos principios de no intervenir y no interferir deberían asumirse por las comunidades autónomas del régimen común respecto a las relaciones bilaterales entre el País Vasco y el Estado. Es algo que no parece entenderse ni aceptarse. Decía el conocido economista Lorenzo Bernaldo de Quirós, uno de los pocos que supo anticipar en 2008 la profundidad de la crisis que iba a padecer España, en un esclarecedor artículo publicado el 23 de junio de 2013, que es difícil entender los porqués de los ataques a los regímenes forales, salvo por su puesta en evidencia de la pésima gestión de los fondos públicos realizada una buena parte de las autonomías. Es una dura manifestación, pero tiene un fondo de verdad evidente. ¿Qué diría en 2015 este prestigioso economista tras los sucesivos escándalos de corrupción y despilfarro que se han ido conociendo en muchas comunidades autónomas, singularmente en Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, y en otro perfil en Cataluña, que han dejado en evidencia la pésima gestión de muchas de ellas? Me atrevo a pensar que reforzaría el énfasis de lo que escribió en junio de 2013 y destacaría por otro lado la administración modélica de las instituciones vascas. Siguiendo esta tesis, quizá los graves episodios que hemos ido conociendo de corrupción o de mala gestión sean una de las razones que explican tantas acusaciones y los niveles de rechazo que padece el concierto vasco y en menor medida el convenio de Navarra. ¿Hay también desconocimiento o es pura envidia? 47.6. Una pequeña conclusión. Tras haber logrado crear una grandísima situación de crisis financiera y o económica y o social en Euskadi, los críticos del concierto se darían por satisfechos o necesitarían hacer todavía más daño. Y los responsables autonómicos, que se han permitido criticar el cupo en estos últimos años, y muy especial en 2015, ¿suspirarían ahora aliviados? Lo someto a tu consideración, inteligente lector o lectora. Personalmente, mi contestación al cui prodest es que no beneficiaría a nadie y en cambio perjudicaría gravísimamente a Euskadi, lo cual evidentemente solo tiene un significado, que es que te afectaría directamente a ti. Y sin más, es que el casco, agur orobat, beti helpien.